Bien, voy a poner a grabar de vuelta. Loquito. Meet. Y record. Bien. ¿Están viendo al igual que yo el cuadro de las soluciones? Bien. ¿Alguna pregunta con relación a... A ver, voy a poner el cuadro para admitirlo porque se siguen sumando alumnos. Un segundito. Bien. Entonces, habíamos llegado hasta el resultado ante interés e impuestos, como dijimos. Lo que tenemos que cargar entre el resultado operativo y el resultado ante interés e impuestos es el resultado por las ventas extraordinarias, lo cual, si es un bien de uso, hacemos precio de venta menos valor de reposición. Y también tenemos que restar el componente financiero de las operaciones que estamos proyectando realizar. ¿Qué es el componente financiero? Los intereses. En este caso solamente tenemos intereses por la compra del bien de uso, que financiamos el 30% del valor del mismo, y el préstamo bancario que tomamos hace 2 años y que tenía 2 años de gracia, por ende tenemos que empezar a pagar en el primer mes de este año proyectado. Antes de pasar, a ver, acá hay una duda al parecer con amortizaciones. Profe, ¿por qué las amortizaciones tienen un resultado diferente en el Word con las soluciones? Porque los criterios que mencionó anteriormente. Sí. Puntualmente en el explicativo se desarrolló un criterio diferente al que habíamos consensuado en la cátedra, digamos. A ver, ni un criterio está bien, como decía al principio, ni un criterio está bien o mal. Todo depende para qué uno quiera hacer para qué uno quiera hacer su presupuesto. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan por qué tomar uno o por qué tomar otro. En este caso, en las soluciones de los Excel, que también están en el aula virtual, más la solución con los comentarios que le voy a pasar yo, tomamos un criterio económico. ¿Por qué? Porque nos interesa proyectar la rentabilidad de nuestro negocio del resultado real. Si nosotros quisiéramos hacer un presupuesto para tener mayor certeza impositiva o nuestra posición impositiva, deberíamos tomar el otro criterio contable. Pero no sé si Franco respondo a tu pregunta, pero la diferencia de criterios se basa en eso. Uno es un criterio económico, donde yo apunto a ver el resultado real de mi negocio, por ende intento reflejar el deterioro real de mis activos, y en otro tomo un criterio contable impositivo donde intento estimar de la forma más precisa posible el impuesto que voy a pagar. Ante una eventual parcial evaluación o lo que sea, lo que les recomiendo que hagan es que dejen en explícito el criterio que están tomando. O sea, si ustedes van a calcular las amortizaciones bajo este criterio, por las dudas, dejar explícito que toman un criterio económico para el cálculo de las amortizaciones. ¿Está clara la duda? Y con el tema de los intereses, profe, ¿pasa lo mismo? No, los intereses siempre se calculan de esta forma. O sea, a ver, acá en los intereses es un criterio de lo devengado. Por el mero transcurso del tiempo, ya sea el banco o en este caso el proveedor, nos cobra intereses. Porque en el Word también está distinto. Déjenme, a ver, esto de los intereses ya me suena un poco más raro, que esté diferente. Por lo pronto hagamos lo siguiente, tomen por favor este criterio. Acá Sandy nos responde que los intereses es por el adelanto en cuentas por cobrar. Yo un poco lo dije en un comentario hoy que nosotros hasta acá venimos tomando los intereses que hasta ahora relevamos. Me adelanto un poquito a lo que vamos a ir haciendo. Nosotros hasta acá solamente tenemos para ver intereses por el préstamo bancario y por el financiamiento del proveedor. ¿Qué pasa? Nosotros, una vez terminado el presupuesto económico, vamos a hacer un presupuesto financiero. Y después del presupuesto financiero, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacer una posición financiera primera versión, una posición financiera segunda versión, que implica la utilización del adelanto en cuenta corriente.
la utilización del adelanto en cuenta corriente me va a implicar intereses que voy a tener que reconsiderar, es decir, una vez que yo termine de hacer el presupuesto financiero, la posición financiera primera versión, la posición financiera segunda versión, y ahí vea que voy a tener que pagar intereses, tengo que volver a hacer el presupuesto económico redeterminando los intereses y contemplando los intereses del acuerdo en cuenta corriente. Vamos a seguir desarrollando el ejercicio. Esto de los intereses se va a aclarar más adelante con esto que le estoy diciendo cuando hagamos la posición financiera segunda versión. Bien. Al margen, lo que me interesa conceptualmente que retengamos es que para llegar al resultado antes de impuestos, partimos del resultado operativo, y de ese resultado operativo tenemos que restarle o sumarle los resultados que tengamos extraordinarios, por la venta de bien de uso en este caso, y los intereses que hasta el momento tengamos relevados. Lo único que hasta ahora sabemos, sin haber hecho la posición financiera, es que nosotros le vamos a pagar intereses al proveedor y al banco. Por ende, cargamos solamente los intereses que hasta ahora sabemos que vamos a pagar. Una vez que tenemos resultados antes de impuestos, no hacemos más que aplicar la alícuota de impuesto a las ganancias para calcular el correspondiente impuesto de cada uno de los cuatrimestres, de acuerdo a la alícuota de impuesto a las ganancias del 30%. Y llegamos, me hizo una alumna, seguí intentando, yo también. Si por favor alguien puede asistirle a las chicas que están hablando en el grupo de WhatsApp, que al parecer no pueden ingresar a la reunión de Zoom. Bueno, volviendo. De resultado antes de impuesto, calculamos el impuesto a las ganancias y con esto tenemos el resultado neto. Y con esto concluimos lo que es el presupuesto económico o estado de resultado proyectado. Antes de pasar al presupuesto financiero, ¿alguna duda con esto? Puede ser porque el cupo gratuito de Zoom es de 50 personas. Estamos en 48 igual. Deberían poder ingresar. Tenía entendido que eran 100 personas también, pero bueno. Volviendo a la clase. Con el presupuesto económico, ¿alguna duda? ¿A alguien le quedó algo en el tintero que no haya entendido? Recuerden, las ventas, sacamos el presupuesto de venta, costo de venta, sacamos el presupuesto de costo de venta, los costos fijos del mismo enunciado, las amortizaciones las hacemos con un criterio económico, de acuerdo al saldo de bienes de uso al final de cada uno de los cuatrimestres y la alícuota de amortización anual. Después, la venta del bien de uso, haciendo precio de venta menos valor residual, y por último, los intereses que podamos relevar hasta el momento. Bien, si no hay alguna otra inquietud con el presupuesto económico, pasamos a lo que es el presupuesto financiero. Como decíamos en la clase anterior, el presupuesto financiero lo vamos a hacer por un criterio de lo percibido, ¿sí? Es decir, acá nosotros lo que vamos a intentar deducir es la cantidad de recursos financieros que cada periodo me va a generar y la cantidad de recursos financieros que cada periodo me va a demandar, ¿sí? Analizando cada periodo de forma independiente, ¿sí? Es decir, en otras palabras, yo voy a ver si cada uno de los cuatrimestres que estoy analizando me va a generar recursos financieros porque me va a entrar más plata de la que me sale, o me va a demandar recursos financieros porque tengo que hacer pagos superiores a los ingresos financieros o al ingreso de liquidez que voy a tener. En función de esto, pasamos primero entonces, como dijimos, a calcular los ingresos financieros, ¿sí? Me interesa saber cuánta plata me va a ingresar en mi caja en el primer cuatrimestre. Para esto tenemos el primer dato de las ventas. Cuando hablamos de ventas, profe, en el presupuesto financiero está mal, se calcula aparte de la evolución. A ver, profe, el presupuesto financiero está mal si calculamos aparte de la evolución en cuentas por cobrar y de pagos, similar a lo que hicimos en el ejercicio 1. No está mal. Eso ya sería parte de un cálculo anexo tuyo que te va a servir cuando hagamos el estado de situación patrimonial proyectado. O sea, nosotros, adelantándome a cuánto falta para terminar el ejercicio. O sea, nosotros estamos en el presupuesto financiero. Después del presupuesto financiero vamos a hacer la posición financiera, primera, segunda versión. En función de eso vamos a tener intereses que nos va a hacer recalcular el presupuesto económico. Una vez que terminemos eso, vamos a ir al estado de situación patrimonial proyectado, donde acá vamos a ver lo que dice el compañero, cuál va a ser la evolución
de los saldos de mis cuentas contables, o sea, puntualmente en este caso cuentas por cobrar. Y después de eso pasamos a lo que es el estado de fuente de uso de fondo, donde vamos a ver qué partidas me generaron recursos financieros y qué partidas me demandaron recursos financieros. Acá Rodrigo Fernanda me dice, profe, ¿el presupuesto económico es por el criterio de lo devengado y el financiero por lo percibido? Sí, así es. El presupuesto económico es por el criterio de lo devengado y el financiero por el criterio de lo percibido. Bien, entonces, volviendo a lo que es el presupuesto financiero, como dijimos, por el criterio de lo percibido, acá voy a ver cuánta plata me ingresó y cuánta plata me va a salir dentro de cada uno de los cuatrimestres proyectados. Para eso, lo primero que vamos a analizar van a ser los ingresos que voy a obtener en cada uno de los cuatrimestres. Empezamos analizando el primer cuatrimestre, empezamos por las ventas, donde ¿qué dato voy a tener acá en ventas? Las ventas del primer cuatrimestre que efectivamente haya cobrado en ese primer cuatrimestre. Repasando un poco lo que vimos en la clase anterior, ¿cómo hacíamos para saber de las ventas del cuatrimestre cuánto efectivamente cobre? A través de esta fórmula, la que también se las mandé, digamos, por WhatsApp. Ventas menos N, ventas por N menos periodo medio de cobranza sobre N. Así, en la parte de cálculos, ahora cuando se lo envíe lo van a ver más claro, lo dejé acá como cálculos anexos. Es decir, ¿cómo yo sé que en el primer cuatrimestre voy a cobrar 30.720 sobre los 35.109 que tenía proyectado vender? Aplicando 35.109 por N menos periodo medio de cobranza, siendo N 120 y periodo medio de cobranza 15, sobre N, sobre 120, llegamos a 30.720. Quiere decir que de las 35.109 pesos que vendí en el primer cuatrimestre, efectivamente cobré 30.720. ¿Se entendió esto? Estamos aplicando la misma fórmula que aplicamos en la clase pasada. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo determinamos las ventas, que serían las cobranzas por las ventas de este mes. Por otro lado, después tengo como segundo componente de ingreso, tengo lo que es cobranzas. ¿Qué van a ser las cobranzas? La plata que me va a ingresar en este cuatrimestre por ventas que yo realicé en el cuatrimestre anterior. Como yo sabía que mi periodo medio de cobranza es de 15 días, es decir, que yo en promedio cobro mis ventas a 15 días, y a su vez también sabía, por el estado de situación patrimonial proyectado, que yo terminé el año con 5.000 pesos de cuentas por cobrar. Lo que se entiende que yo durante los primeros 15 días de mi ejercicio proyectado voy a cobrar estos 5.000 pesos de cuentas por cobrar. Por ende lo pongo como cobranzas, ¿sí? Una vez que contemplé las ventas, que serían las cobranzas por venta de este periodo, más las cobranzas, que serían las cobranzas de este periodo originadas por ventas de periodos anteriores, llego a los ingresos totales, que me suman 35.720 pesos. Hasta acá con los ingresos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Me están escuchando? No. Bien. Seguimos entonces con lo que son los SIP, dice Mariana. ¿Qué pregunta tenés, Mariana? ¿Se escucha? Ah, sí se escucha. Bien. Por favor, si alguien tiene una pregunta, que escriban la palabra pregunta en el chat y lo vemos. Si no, le habilito el micrófono, si es más fácil preguntar así. Seguimos, entonces, terminamos los ingresos del primer cuatrimestre, vamos a los egresos del primer cuatrimestre. En los egresos, analizando los conceptos, tenemos primer concepto, compras. ¿Qué van a ser las compras? Van a ser los pagos que yo vaya a hacer en el primer cuatrimestre por compras que yo vaya a realizar en ese primer cuatrimestre. Es decir, del total de compras que yo proyecto realizar en el primer cuatrimestre, ¿cuántas efectivamente voy a pagar en ese primer cuatrimestre? ¿Cómo sabemos eso? Con la misma fórmula que vimos la clase pasada, haciendo compras por N menos periodo medio de pago, en este caso, sobre N. Es decir, acá puntualmente se da que tenemos un periodo medio de pago de 60 días y estamos analizando un subperiodo, es decir, un cuatrimestre de 120 días. Entonces,
me va a dar que yo pago la mitad de lo que compro concretamente, es decir, yo pago un 50% de lo que compro. Es decir, si yo proyecté comprar 8.136 pesos en el primer cuatrimestre, aplicando la fórmula, yo voy a ver que yo voy a pagar efectivamente el 50% de esas compras durante el primer cuatrimestre. Es decir, que de los 8.136 solamente voy a pagar 4.068. ¿Se entiende? Es lo mismo que estábamos aplicando en la clase pasada, ¿sí? El resto de las compras las voy a pagar en el cuatrimestre siguiente. Si vemos el segundo cuatrimestre, en la parte de pago a proveedores vamos a tener los otros 4.068 pesos. Me estoy adelantando nomás al análisis del segundo cuatrimestre. Bien, entonces, dijimos, tenemos compras, tenemos pago a proveedor. Pago a proveedor, ¿de dónde? ¿Qué implica? Van a ser los pagos que yo le voy a realizar a mi proveedor por compras materializadas en periodos anteriores. ¿De dónde saco el dato de que yo a mi proveedor le voy a pagar 4.000 pesos por compras realizadas en periodos anteriores? Del estado de situación patrimonial. O sea, si nosotros vamos al estado de situación patrimonial, vemos que nosotros terminamos el año debiéndole a mi proveedor 4.000 pesos. Y si a su vez yo sé que el periodo medio de pago con el proveedor es de 60 días, yo puedo entender que durante este primer cuatrimestre de 120 días voy a pagar esos 4.000 pesos de deuda que tenía con el proveedor. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien. Antes de seguir avanzando con los otros conceptos, me interesa que quede claro esto, digamos, el tema de las ventas y las cobranzas y compras y pago a proveedores. Volvemos al tema de ventas, como dijimos. Yo terminé el análisis del primer cuatrimestre haciendo la fórmula de ventas por n menos periodo medio de cobranza sobre n para llegar a cuántas cobranzas tuve en ese primer cuatrimestre por ventas de ese primer cuatrimestre. Ahora, la diferencia lo voy a cobrar en el segundo cuatrimestre. O sea, concretamente, pasando al análisis del segundo cuatrimestre, lo que son las ventas y las cobranzas. Yo, ¿cómo determino el saldo de ventas? Haciendo ventas del segundo cuatrimestre por n menos periodo medio de cobranza sobre n. Así determino que el total de las ventas de ese segundo cuatrimestre, yo voy a cobrar 83.273. Estoy buscando acá los datos. Es decir, que de los 95.175 pesos que yo voy a vender en el segundo cuatrimestre, aplicando la fórmula de ventas por n menos periodo medio de cobranza sobre n, determino que yo voy a cobrar 83.278 pesos. ¿Sí? La diferencia entre el total de las ventas, 95.175, y lo que yo efectivamente cobré en ese segundo cuatrimestre, lo voy a cobrar como cobranzas en el tercer cuatrimestre. Es decir, los 11.827 los cobro en los primeros 15 días de ese tercer cuatrimestre. Y así sucesivamente. Paso al análisis del tercer cuatrimestre, donde teníamos ventas proyectadas de 57.150. ¿Cómo sé cuánto cobro efectivamente de esos 57.105, perdón, no 150? Aplicando la fórmula de ventas por n menos periodo medio de cobranza sobre n. Y así determino que los 57.105 pesos que tuve de venta voy a cobrar efectivamente 49.967. Y la diferencia, es decir, la diferencia entre las ventas totales y las ventas cobradas, lo voy a dejar como excedente. ¿Qué implica este excedente? Va a ser el saldo de cuentas por cobrar que yo voy a tener en mi estado de situación patrimonial proyectado. Me adelanto algo, esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero concretamente a mí lo que me interesa que quede claro en esta primera etapa del presupuesto financiero es cómo reflejar lo que son las ventas y cómo reflejar lo que son las cobranzas. Las ventas, como digo, es haciendo la fórmula de ventas por n menos periodo medio de cobranza sobre n. Las cobranzas las voy a hacer haciendo las ventas del periodo anterior menos las cobranzas de esas ventas. Es decir, si yo quiero saber las cobranzas del segundo cuatrimestre, voy a hacer las ventas del primer cuatrimestre de 35.109 menos las ventas efectivamente cobradas en ese primer cuatrimestre de 30.170. ¿Se entiende esto? Me cuesta bastante explicarlo así en el aire, pero estoy intentando ser lo más claro posible. Bien. Por favor, si hay algo que no se entiende, me interrumpen y lo explicamos diferente. Bien.
Entonces está claro cómo calculamos las ventas, cómo calculamos las cobranzas. Vamos a terminar de analizar los ingresos antes de pasar a los egresos. ¿Qué otro componente de ingreso financiero tengo en mi presupuesto financiero? La venta del activo. O sea, yo vendí un activo fijo, que el mismo punto, creo que el punto 13 del enunciado, punto 12 del enunciado, me dice que el precio de venta es de 25.000 pesos, pues cargo esos 25.000 pesos de ingreso en el segundo cuatrimestre. Repasando, no tengo más nada que me implique ingreso financiero. Aclaración, ¿qué pasaría si yo eventualmente a lo largo de mi ejercicio proyectado, yo estoy proyectando justamente tomar un préstamo? Que el banco me vaya a prestar, no sé, 30.000 pesos. ¿Tengo que poner esos 30.000 pesos como ingresos? Sí, van a ser ingresos financieros. Así como también tengo que poner después eventualmente como ingresos la salida por el pago de las cuotas, ¿sí? Concretamente lo que me interesa que quede claro acá es que yo en el presupuesto financiero voy a cargar todos los ingresos financieros por un criterio de lo percibido en cada uno de los periodos analizados. Pasamos a los egresos. Ya habíamos hecho análisis de las compras y proveedores. No quiero ser reiterativo, pero lo soy igual. Analizando de las compras que teníamos proyectadas para el cuatrimestre y cuánto efectivamente pagamos en ese cuatrimestre y cuánto vamos a pagar en el cuatrimestre siguiente. Y haciendo el análisis final del saldo con el cual voy a quedar con deuda con mi proveedor, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Pasamos a los otros componentes. No, seguimos, pasamos. Bien. Muchas gracias por su participación. ¿Puede explicar, por favor, lo de proveedores? Bien. Explicamos nuevamente lo de proveedores. Nosotros para calcular los egresos financieros de nuestro presupuesto financiero, vamos a ver, en primer punto, de las compras que tenemos proyectadas a realizar en cada uno de los cuatrimestres, cuánto efectivamente le voy a pagar a mi proveedor. Para eso hacíamos la fórmula de compras por N menos periodo medio de pago sobre N, ¿sí? Y después, por otro lado, voy a analizar los pagos que yo le voy a hacer a mi proveedor en este periodo por deudas que tenía originadas en periodos anteriores, ¿sí? En el primer cuatrimestre está fácil porque solamente lo saco del estado de situación patrimonial. Yo digo, ok, al 31 de diciembre le debía a mi proveedor 4.000 pesos, tengo un periodo medio de pago de 60 días, se entiende que durante los primeros 60 días le pago esos 4.000 pesos. Entonces lo cargo como pago a proveedor. Ahora, cuando analizo el segundo cuatrimestre, vemos que tengo como compras, reitero, el valor de las compras proyectadas para el segundo cuatrimestre que yo efectivamente le voy a pagar al proveedor. Lo hago haciendo compras por N menos periodo medio de pago sobre N. Es así que yo determino que el total de las compras le voy a pagar 7.618, le voy a pagar el 50%, ¿sí? Cuando voy a la fila de abajo de pago a proveedores, yo tengo que reflejar en este cuadrante cuánto yo le voy a pagar al proveedor en el segundo cuatrimestre por compras realizadas en periodos anteriores. ¿Cómo sé eso? Contrastando el total de las compras que tenía proyectadas para el primer cuatrimestre menos los pagos que yo le realicé a mi proveedor por esas compras. Yendo acá a los cuadros anexos que armé. Yo había proyectado para el primer cuatrimestre comprar 8.136 pesos de materia prima. Pero ¿qué pasa? De esos 8.136, en el primer cuatrimestre solo le pagué 4.068 a mi proveedor. Por ende, la diferencia, que es la mitad, ¿sí? Que son 4.068, van a ser pagos a proveedores que realizo en el segundo cuatrimestre, pero por compras realizadas en el primero. No sé si se me entendió, Mariano. ¿Puedo explicar, por favor, lo de proveedores? Perfecto, sí, bien. Bien, entonces, una vez entendido esto, pasamos a los otros componentes de egresos. Tenemos mano de obra directa, gastos variables de fabricación. ¿De dónde sacamos estos componentes? Del presupuesto de costo de producción. También el enunciado nos dice que esto se paga de contado, así que los valores que nosotros proyectamos pagar por gastos variables de fabricación o devengar por gastos variables de fabricación y mano de obra directa van a ser los que efectivamente vamos a pagar. Concretamente lo sacamos del presupuesto de costo de producción.
Los gastos fijos también me dicen que se pagan de contado, entonces van a coincidir, en este caso cuando se paga de contado, coincide el criterio económico con el criterio financiero, ¿sí? Con el criterio de lo percibido. Criterio de lo devengado con criterio de lo percibido, criterio económico con criterio financiero. Si yo proyecté gastar 10.000 pesos de gastos fijos por mes, es lo que voy a pagar por mes en concepto de gastos fijos. Pasamos al siguiente ítem, tenemos pago préstamo bancario. Y acá también hay un dato, una cuestión a tener en cuenta. ¿Qué voy a considerar en el presupuesto financiero? Como bien decíamos, tomamos un criterio financiero, criterio de lo percibido, es decir, que voy a contemplar las cuotas que voy a pagar, ¿sí? El valor de las cuotas, interés más capital, por así decirlo. Si yo pagué 4 cuotas mensuales durante el primer cuatrimestre, sumo el valor de esas 4 cuotas mensuales y lo pongo en mi presupuesto financiero para el primer cuatrimestre. Concretamente, en el presupuesto financiero, en el primer cuatrimestre, para el pago del préstamo bancario, tengo la suma de las 4 primeras cuotas de mi préstamo bancario. En el segundo cuatrimestre, tengo la suma de la cuota desde la 5 a la 8, y en el tercer cuatrimestre tengo la suma de las cuotas de la 9 a la 12. ¿Se entiende esto? Cargamos cuotas, el movimiento financiero efectivo, por el criterio de percibido, cuánto yo le pagué al banco, por así decirlo, en ese cuatrimestre. Sí, se entiende, perfecto. Bien. Daniel Cuenca, bien. Gabriel Conti, bien. Si surge alguna duda, por favor me lo dice. Seguimos, impuesto a las ganancias. De vuelta, por un criterio financiero, voy a cargar el impuesto a las ganancias que tengo que pagar en mi año proyectado. ¿De dónde saco el dato del impuesto a las ganancias que yo tengo que pagar en mi año proyectado? Del mismo estado de resultado, por así decirlo. O sea, yo en mi estado de resultado, que está en el enunciado del ejercicio, proyecté pagar impuestos por 14.340 pesos, que es el resultado, el impuesto por el ejercicio anterior. A su vez sé que ese impuesto se paga en el segundo cuatrimestre, creo que en el mes de abril. Entonces lo cargo directamente en el segundo cuatrimestre como un egreso de 14.340 pesos. ¿Qué otro egreso tengo? Acá lo que les recomiendo a la hora de realizar alguno de estos ejercicios es que cuando hagan el presupuesto financiero se pongan a repasar el enunciado pensando qué movimientos yo realizo que me implican salidas de fondo, ¿sí? Como dijimos, teníamos la compra, teníamos el pago de mano de obra, teníamos el pago de gastos variables de fabricación, tenemos los gastos fijos, tenemos el pago del préstamo bancario, tenemos el pago de impuestos a las ganancias y también tenemos la compra de un bien de uso, ¿sí? En esa compra de bien de uso el enunciado me dice que yo financio un 30% y que un 70% lo pago de contado. Pues entonces tenemos una salida financiera equivalente al 70% del valor de mi bien de uso, es decir, equivalente a 49.000 pesos. ¿Qué otra cosa tengo que me implica salida de fondos? Tengo el pago de las cuotas a mi proveedor, ¿sí? Recuerden que nosotros financiamos la compra de bien de uso un 30% con cuotas cuatrimestrales, es decir, que yo voy a pagar una cuota durante el segundo cuatrimestre y otra cuota durante el tercer cuatrimestre, ¿sí? Reflejo en el presupuesto financiero el monto de las cuotas. Y por último, voy a tener el retiro de los socios como un movimiento financiero. El enunciado me dice que los socios van a retirar 5.000 pesos en el primer cuatrimestre, 8.000 en el segundo y 8.000 en el tercero. Pues tengo que contemplar la necesidad de fondo que eso me va a implicar. Tengo que contemplar la salida financiera, la erogación, por así decirlo. Entonces, lo considero para mi análisis del presupuesto financiero. Y así que terminamos de analizar todos los egresos. Totalizamos los egresos por cada periodo y vemos que tengo 34.325 pesos de egresos proyectados para el primer cuatrimestre, 121.636 para el segundo y 51.991 para el tercero. ¿Por qué no se pone el impuesto a las ganancias cuando se pagan los anticipos? Corresponde poner el tema de los anticipos. ¿Qué pasa? El enunciado no me habla de anticipos, retenciones ni percepciones. Está muy buena la pregunta que estás haciendo porque en el mundo real son las cosas que pasan. Yo a la hora de calcular mi impuesto a las ganancias que va a pagar, tengo en cuenta tanto los anticipos como todas las percepciones y retenciones que me hicieron y no es tan lineal de que salga del estado de resultado como es en este caso. Pero a fines metodológicos y teóricos lo ocupamos así, digamos, ¿sí? O sea, háganse cuenta que este es un mundo sin anticipo de impuestos a ganancias, sin retenciones y sin percepciones. ¿Por qué? Porque el enunciado
no lo contempla. ¿Está claro? Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda con relación a los egresos? Bien. Entonces dijimos, en lo que es nuestro presupuesto financiero, teníamos total de ingresos financieros, total de egresos financieros, y de contrastar uno con los otros, uno y el otro, vamos a determinar el saldo del periodo. ¿Qué me dice el saldo del periodo? Si cada uno de estos cuatrimestres bajo análisis me va a generar recursos financieros o me va a demandar recursos financieros. Dice, ¿de dónde sale el excedente de los impuestos a las ganancias? El excedente del impuesto a las ganancias, a ver, creo que saber dónde sale, está. Sí, el excedente de impuesto a las ganancias es el impuesto a las ganancias que vos vas a tener, digamos, o sea, vos cuando termines tu año presupuestado vas a quedar con deuda con el fisco. ¿En función a qué? En función a la ganancia que estás proyectando tener. O sea, puntualmente sale el estado de resultado proyectado o el presupuesto económico. Acá se los muestro con la fórmula. Acá. Del impuesto a las ganancias que nosotros contemplamos para ese cuatrimestre. ¿Sí? Para ese año, perdón. Para todo el año proyectado. Igual estos son datos que los vamos a ir... lo vamos a ver más palpable cuando hagamos el estado de situación patrimonial proyectado, donde tengamos que empezar a ver estos saldos de las cuentas. Exacto. O sea, el impuesto a las ganancias que nosotros estamos pagando en este ejercicio proyectado es el que se devengó en el periodo anterior. Sería que, a ver, voy leyendo las preguntas. ¿Sería que se paga lo del año anterior? Sí, exactamente. Los 14.340 pesos que yo cargo como impuesto a las ganancias en el segundo cuatrimestre de mi año proyectado corresponden al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre, o sea, el ejercicio del año pasado. ¿Qué me arroja el saldo del periodo? No entiendo esa pregunta, Joana. ¿Qué me arroja el saldo del periodo? Ah, perdón, saldo del periodo, el resultado de los ingresos y egresos. Es lo que un poco estaba explicando. El saldo del periodo implica que si el periodo que estamos analizando me genera recursos financieros o me demanda recursos financieros. Por ejemplo, yo veo el primer cuatrimestre, yo tengo un saldo del periodo de 1.395. ¿Por qué? Porque proyecto ingresos por 35.720 y proyecto egresos por 34.225. Es decir, que me van a sobrar 1.395 pesos. Es decir, que el primer cuatrimestre me va a generar recursos financieros por 1.395 pesos. ¿Por qué? Porque voy a cobrar más de lo que tengo que pagar, concretamente. Ahora, vean cómo cambia la situación cuando vamos al segundo cuatrimestre, donde tengo un saldo del periodo negativo. Es decir, que es un periodo que a mí me va a demandar recursos financieros. Yo de algún lado voy a tener que sacar plata para poder cubrir este bache. Bache que se genera, ¿por qué? Porque proyecto tener 112.000 pesos de ingresos versus 121.000 pesos de egresos. ¿Sí? Tengo más egresos financieros que ingresos financieros, por eso el saldo del periodo es negativo y por eso decimos que este periodo me va a demandar recursos financieros. ¿Sí? Y bueno, lo mismo en el tercer cuatrimestre, donde tenemos mayores ingresos por 61.000 pesos que egresos de 51.000 pesos. Por ende, el saldo del periodo es positivo, es decir, que ese periodo me va a generar recursos financieros. Pero como estamos viendo, en el presupuesto económico nosotros analizamos periodo por periodo de forma aislada. Yo no estoy considerando acá el saldo de caja que tuve al inicio, ni estoy considerando el excedente que pude tener en periodos anteriores. Para eso, para hacer ese análisis de solapando, si se quiere, los saldos financieros de un periodo y otro, es que hacemos la posición financiera. Pasamos a la posición financiera primera versión, donde, en otras palabras, lo que intentamos descifrar acá es si voy a necesitar financiamiento o no. Está bien que en la teoría también habla de que si tenemos excedentes de fondo, en la segunda posición financiera los colocamos, pero es algo que en la práctica por lo pronto no lo estamos desarrollando. ¿Sí? Solamente analizamos cómo cubrir necesidades de fondo. ¿Sí? Y concretamente, yo hago la posición financiera primera versión para determinar y cuantificar esas necesidades de fondo. Hacemos la posición financiera primera versión,
arrancando con el saldo del periodo, saldo anterior, ese saldo anterior sale del saldo de mi cuenta caja, y así veo mi saldo acumulado. ¿Qué es mi saldo acumulado? La cantidad de recursos financieros con lo que yo proyecto terminar mi primer cuatrimestre. Pero ¿qué pasa? Yo a su vez, como política, como lo explicamos en la clase pasada, tengo un saldo mínimo. Yo quiero tener un mínimo de caja de 5.000 pesos. En función de eso es que determino qué tan por encima o por debajo estoy de mi saldo mínimo para llegar al superávit barra déficit, ¿sí? Vemos que el primer cuatrimestre lo terminamos con un superávit de 1.413 pesos. Pasamos al segundo cuatrimestre. Le aviso, chicos, también se está por cortar de vuelta. Por favor, cuando se corte